Ahora invitamos al doctor Fabián Nieves, que su tema es visiones y debates sobre el régimen municipal en la Convención Constituyente de 1889. A partir de este momento está en uso de su tiempo. Escuchamos al doctor Fabián Nieves. Muchas gracias y buen día para todos. Bien, desde la aprobación de la Constitución Nacional de 1853, se va a iniciar un sólido proceso de formación y de fortalecimiento de las instituciones estaduales. La provincia de Corrientes, desde muy temprano, y siguiendo este mandato constitucional, va a buscar regular muy prontamente la institución municipal. Pero el ejercicio y la vida de esta institución municipal, a lo largo de la evolución de la legislación correntina, va a constituir un proceso institucional complejo, un proceso institucional difícil, de innumerables problemas, de innumerables vicisitudes y con frecuentes discordancias entre la teoría y la práctica. Luego de diversos intentos constitucionales y legislativos, de intentar restablecer el cabildo, por ejemplo, o de crear comisiones delegadas, como así también de situaciones históricas que obstaculizaban su formación regular, como por ejemplo sucedió con la Guerra del Paraguay o con la epidemia de la fiebre amarilla, la Convención Constituyente de 1889 va a tratar de darle un marco normativo estable a la cuestión municipal. Esta Constitución de 1889, que es la obra política y jurídica cumbre del primer gobierno de Juan Ramón Vidal, va a traer consigo cambios institucionales trascendentales, modernizadores, como por ejemplo la incorporación del sistema legislativo bicameral y el sistema proporcional de representación política. Y bajo estos aires modernizantes que también se va a intentar la transformación y la instrumentación del régimen municipal, con un profundo debate que se va a dar entre las figuras más descollantes de la política correntina de entonces. Van a participar en esta convención eminentes figuras públicas, como por ejemplo el entonces ya exgobernador José Miguel Guastavino, jurista y político de renombre, que también había presidido ya el Superior Tribunal de Justicia, había escrito obras jurídicas. José Robert, quien fuera médico y abogado, participante activo de esta reforma, y quien años después se desempeñaría como gobernador de la provincia y también como presidente del Superior Tribunal de Justicia. Pedro Sánchez, que fue el que en esta convención abrazó con más fuerza y con más ímpetu el espíritu municipalista. Abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, fue por muchos años también miembro del Superior Tribunal de Justicia y se había destacado en su defensa del derecho de la provincia de Corrientes sobre las misiones. También participaron Antonio Ruiz, quien a fines de ese año sería electo gobernador de la provincia, Félix María Gómez, quien tiempo después sería intendente de la capital, entre otras figuras ilustres. En definitiva, era la Convención de 1889 un cuerpo de notables. Específicamente, el debate respecto al régimen municipal se puede dividir en tres grandes temáticas. En primer lugar, la cantidad de habitantes que debe tener un municipio para ser reconocido legalmente como tal, la elección de la reciente magistratura creada, es decir, la figura del intendente, cómo debía ser electa, y en tercer lugar, cuáles eran las funciones que debía tener el gobierno municipal. Para definir la naturaleza del municipio va a primar entre los convencionales una tesis, en primer lugar, cuantitativa, es decir, en función del número de habitantes. Y así lo va a plantear José Robert cuando señala que respecto al número de habitantes del que debía componerse cada distrito para la composición del gobierno municipal, el número debía ser entre 7.000 y 8.000 habitantes, que entendía era el adecuado para el reconocimiento del gobierno municipal. Para José Robert, los pequeños distritos, es decir, los menores de 7.000 o 8.000 habitantes, carecían de los hombres de gobiernos necesarios para llevar adelante una buena administración municipal. De que para ello se necesitaba una preparación política medianamente larga y que darles de improviso estas funciones a los pequeños pueblos no cumpliría con sus propósitos y serían hasta perjudiciales para los intereses del vecindario. Es decir, que para Robert, además del criterio cuantitativo, va a explicitar también un criterio cualitativo cuando remita estas variables culturales de ilustración para el ejercicio de la institución local. Variables que son típicas de la época. José Robert también va a plantear que hasta ese entonces las municipalidades habían sido un semillero de discordias
y que la división entre un departamento ejecutivo y un departamento deliberativo crearía poderes antagónicos que por el momento sería mejor evitar. Y por ende va a proponer continuar con el régimen subsistente, autorizando municipalidades en los pueblos mayores a 8.000 habitantes y estableciendo siempre comisiones departamentales que por su naturaleza carecían de autonomía y no dividían los poderes para los pueblos de campaña. En respuesta a esto último es que el convencional Pedro Sánchez va a plantear que si se exigiese ese número, elevado para ese momento, solamente la capital contaría con un gobierno municipal, y que no había razón para despojar a los demás pueblos del interior del gobierno propio, y entregarlo a manos de simples comisiones municipales que no podían elegir intendentes, no podían dictar sus presupuestos ni crear sus propios tributos, violentando de esta manera, decía Sánchez, la importancia que tiene el municipio para el sistema republicano y el respeto a la soberanía del pueblo. La base de la Constitución, dice Sánchez, es que se establezca el gobierno libre, y esto no se consigue centralizando el poder. Va a criticar también Sánchez la tendencia hasta entonces de dotar de grandes poderes al Poder Ejecutivo Provincial, al punto tal de que tenía poder para nombrar a estas comisiones departamentales que regían en los municipios cuando los pueblos, dice Sánchez, cuando los pueblos estaban plenamente aptos para gobernarse por sí mismos. Finalmente, se va a votar mayoritariamente una moción consensuada de ambas posiciones, tomando como base la posición de Robert, es decir, que para constituir municipio debería haber una cantidad mínima de habitantes de 7.000, pero estableciendo la división entre el departamento ejecutivo y el departamento deliberativo, y dejando para los pueblos del interior las comisiones municipales. Así va a establecer la Constitución de 1889, que va a haber municipalidades compuestas de departamento ejecutivo y deliberativo en todo centro de población que tenga al menos 7.000 habitantes y comisiones municipales en las demás. Ahora bien, una vez definido que las municipalidades propiamente dichas estarían organizadas de esta forma y el sistema de comisión quedaba relegado para los pueblos menores de 100.000 habitantes, restaba definir ahora cómo debían ser electos. Y este va a ser claramente el tema que más debate va a generar, el de la elección del intendente municipal. Hasta ese entonces, y por una ley de 1886 que va a crear la figura del intendente, estos debían ser electos directamente por la legislatura de la provincia. El proyecto de la comisión, que va a estar a cargo de la redacción de la Constitución, va a proponer, en cambio, un sistema de elección indirecta, con intervención del Superior Tribunal de Justicia. El intendente, de esta manera, sería electo por un cuerpo extraordinario, una suerte de colegio electoral formado por los concejales, más una lista de contribuyentes en la misma cantidad que los concejales, confeccionada por el Superior Tribunal de Justicia. Contra este proyecto es que va a reaccionar nuevamente Pedro Sánchez, sosteniendo el principio de la elección directa del intendente. Y va a sostener que no parecía lógico que para la conformación del gobierno municipal se introduzca la interferencia de cualquiera de los poderes públicos, en este caso del Superior Tribunal de Justicia, falseando de esta manera los principios sobre los cuales debía estar constituido el gobierno municipal. Por su origen y por sus fines, decía Sánchez, necesita estar completamente desligado de cualquier influencia de otro poder público y solamente regido por la voluntad del pueblo. ¿Quién va a defender, en cambio, este proyecto? El proyecto redactado por la Comisión Oficial, en base a la elección indirecta, va a ser José Miguel Guastavino. Guastavino, que va a hacer una larga disertación sobre este tema, va a decir que básicamente habían dos grandes requisitos para la constitución del gobierno libre. Por un lado, una instrucción en el pueblo respecto a sus derechos y deberes ciudadanos, y por otro lado, el desarrollo y el ejercicio constante de la moralidad pública. Ambas debían servir de columnas para el establecimiento del gobierno libre, y si algunas de ellas faltaba, este sistema necesariamente tenía que fallar. Para Guastavino, todavía no se estaba en condiciones de crear un régimen municipal que se rija solamente por su propio vecindario y sin la intervención de otros poderes públicos. Y por eso es que sostiene la intervención del Superior Tribunal de Justicia como una suerte de poder moderador. Pero también va a haber una segunda línea que ofrece Guastavino, que va a ser la tesis de que el municipio, por sus funciones, debía ser un órgano meramente administrativo y no político. Es decir, la tesis de que había que sustraerle al municipio la faz agonal, la faz de lucha política, típica así de los gobiernos nacionales y provinciales. La elección directa en el orden municipal, decía Guastavino,
va a acarrear dos consecuencias. Por un lado, que todo responda solamente a la influencia del poder oficial, haciendo lugar a los intereses personales, y por otro lado, que en cambio se pueda sustraerle a las políticas de facción y por lo tanto quitarle la eficacia que el municipio debía tener para poder gobernarse. Entonces la incorporación de esta lista de contribuyentes, decía Guastavino, designados por el Superior Tribunal de Justicia, generaría un contrapeso virtuoso, porque allí iba a estar, según su mirada, lo mejor en talento, lo mejor en virtudes, lo mejor en patriotismo y en ilustración. Y que había que tener más fe en la elección que harían estos magistrados de los electores que iban a elegir al intendente, que en la elección que harían los partidos políticos. Bueno, luego de esta argumentación es que Sánchez nuevamente va a volver a la carga de manera contundente, afirmando que este tipo de elección indirecta del intendente, con intervención del Poder Judicial, en manera alguna respondía al ideal que debe encarnar la institución municipal. Y se preguntaba, ¿dónde está el pueblo en este mecanismo? Ninguna participación hay en él, porque la elección finalmente termina siendo exclusivamente hecha por este cuerpo municipal y la lista de contribuyentes confeccionada por el Superior Tribunal de Justicia. En esta mirada crítica que tiene Sánchez, los municipios hasta ese entonces eran simplemente meras reparticiones administrativas, dependientes todas del Poder Ejecutivo Provincial. Y ese no era el régimen municipal que debía servir como columna de apoyo del régimen político democrático y republicano falseado en la gran mayoría de las provincias. Sánchez, que como vimos ya se había opuesto al elevado número para constituir los municipios, entendiendo que se relegaba a un segundo plano a las comisiones municipales, va a defender la elección directa del intendente del municipio como la última trinchera institucional para que el autogobierno local pueda ser posible. Finalmente va a lograr el rechazo de esta elección indirecta propuesta y va a conseguir que el intendente sea electo de manera directa por los vecinos. Y va a proponer allí mismo que este método de lista de contribuyentes que se estaba proponiendo se incorpore en cambio para la remoción de los funcionarios públicos, lo que se votará y establecerá para esta Constitución un novedoso sistema de juicio político con intervención ciudadana. Pero las intervenciones de del convencional Sánchez, no van a quedar allí. Y dando muestra una vez más de un intenso pensamiento municipalista, aprendido seguramente de las clases del célebre constitucionalista colombiano Florentino González, de quien había aprendido en la Universidad de Buenos Aires, va a sostener que dentro de las facultades del municipio debía estar la facultad de la seguridad local. El gobierno de la provincia, dice Sánchez, solamente se debe encargar de conservar la paz pública en cuanto se relacione con la tranquilidad de la provincia. El gobierno de la provincia no debía inmiscuirse en el orden de los municipios, no debía vigilar sus calles, sus teatros, sus hoteles, sus establecimientos, porque este género de vigilancia era del resorte propio y exclusivo del gobierno municipal, siguiendo de alguna manera el pensamiento municipal norteamericano. Nuevamente, quien va a defender la postura de la comisión oficial va a ser Guastavino, quien se va a mostrar o va a buscar mostrarse de alguna manera como la voz de la experiencia y de la prudencia ante el reformismo intempestivo de Sánchez. Y va a comenzar analizando desde la teoría, desde el campo de lo ideal, para ir luego avanzando hacia el campo de lo posible y de lo realizable. Y así va a reconocer Guastavino que efectivamente en la teoría del régimen municipal la policía de seguridad local debía ser del resorte exclusivo del municipio. Pero que esto solamente era posible cuando los municipios hayan alcanzado su pleno apogeo en cuanto a su autoridad. Es decir, cuando responda de las rentas suficientes para atender este servicio de administración local. Y como esto no se había demostrado aún en la provincia, ni lo haría en los próximos años, dice Guastavino, la comisión imita en esto al resto de las provincias, en las cuales la materia de seguridad quedaba solamente bajo la órbita de la provincia. Para el proyecto oficial, las municipalidades entonces carecían de los elementos esenciales para poder ejercer esta policía de seguridad local. Sin rentas para comprar equipamiento, sin rentas para luego sostenerla, la solución razonable del momento, dice Guastavino, es que la provincia sea la que continúe proveyendo este servicio de seguridad. Y así se lo va a consagrar finalmente en esta Constitución. En conclusión, estos debates nos demuestran que los representantes correntinos, tanto los más reformistas como Sánchez, como los más moderados,
estaban en pleno conocimiento de los grandes dilemas del derecho público municipal. Y gracias a ese profundo espíritu municipalista, evocado desde antaño, Corrientes va a ser luego una de las pioneras en su organización. Y aún a pesar de los inconvenientes, de los grandes interregnos, de las intervenciones federales, de las interrupciones constitucionales, los municipios fueron, piedra sobre piedra, cimentando paulatinamente su autonomía, rescatando ese espíritu municipal expuesto fervientemente por Sánchez en esta convención desde el fondo de la historia, al punto tal de ser hoy nuestra provincia la que con mayor cantidad de cartas orgánicas cuenta en el país, demostrativa sin dudas de este ímpetu municipal y del respeto a su autonomía. Muchas gracias. Gracias, doctor Nieves. Con esta ponencia damos por finalizada la jornada de este tercer día del Congreso de Historia de la provincia de Corrientes.